¿Sí me entiendes? Yo no sé cómo le hago, pero ya no quiero estar en esta situación, ¿sí? Eso te estoy hablando ya más de 10 años, ¿sí me entiendes? Que llegué al Señor. Entonces yo dije, pues, esta vida no la cambió, ¿no? O sea, yo creo que por eso Pablo, ahorita lo vamos a leer, dijo, todo lo tengo por basura, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo está diciendo eso, me voy a adelantar un poco a los filipenses. Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo está diciendo así, ¿no? Porque él tenía que estar a causa de los filipenses, de la iglesia de Filipenses, de Filipos, en la carne. Si me entiendes, tú lo vas a leer más adelante, del 21 en adelante. Y le dijo, por causa de nosotros yo estoy en la carne, pero si por mí fuera ya estuviera en la presencia del Señor. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Pero o sea, ¿cuántos de nosotros dices tú, esto es caído, ¿sí me entiendes? Aquí no habita el Señor. ¿Por qué? Porque este mundo no es de Cristo, este mundo está gobernado por el maligno. Pablo le decía, es un privilegio morir. Fíjate, yo te voy a contar una anécdota, ¿no? Me voy a desviar un poquito. Conocí un amigo que me decía, ¿sabes qué? Mi padre es el diablo y yo amo al diablo, ¿sí me entiendes? Y decía, yo amo al diablo, lo adoro al diablo, ¿sí? Y yo decía, este cuate está loco, ¿no? ¿Por qué dice eso? ¿No? O sea, no conoce de Dios, ¿o qué le pasa? ¿No? Y me decía, sí, renuente. Pues, ¿qué te crees, no? Que este cuate, pues, una vez se fue a Veracruz a agarrar iguana y está penado, y lo agarraron la mafia de ahí de Veracruz. Y lo agarró la mafia y se lo llevó. Y le hablaba a su familia, por favor, ayúdame, que me voy a morir. O sea, no que tu padre es el diablo, pídele a tu padre. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no le pediste? ¿En dónde está tu gozo? ¿En dónde está tu alegría? ¿Sabes qué? Yo hago una comparación. En el año 30, en el año 60, Domiciano perseguía a la iglesia. Y en el Coliseo romano aventaban a las mujeres, a las familias. Y dice un pastor, ¿no? Yo se lo tomé de una prédica de un pastor. Imagínate cuando sabía que esta mujer iba a morir, pero iba a ir a la presencia del Señor. ¿Sabes qué se decían unas otras? Se decían así, manita, ahorita nos vemos en las bodas del Cordero. O sea, porque ¿a dónde sabían que iban a ir? A la presencia del Señor. Pero imagínate un hombre que muere sin Cristo, ¿a dónde irá? O un hombre que está pegado aquí en la carne. ¿Dónde está su ídolo? Pues en la carne, ¿sí me entiendes? ¿Cuánto un hombre que está poniendo su corazón en algo que es pasajero, ¿sí me entiendes? Lo puede lastimar como hombre, ¿sí me entiendes? Cuando sabes que si tú vas a morir, como dijo Pablo, ¿no? Por causa de vosotros yo estoy aquí en la carne, pero si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, le tendríamos miedo a la muerte como creyentes, ¿sí me entiendes? O sea, será un privilegio, ¿no? Ir a la presencia del Señor. Por eso Juan nos lo dice, ¿no? En la primera carta de Juan. O sea, es muy loco esto, ¿sí me entiendes? Por eso dice al principio, ¿no? De la prédica, dijimos que el hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu, más el hombre carnal piensa en las cosas de la carne, ¿sí me entiendes? Si tú como creyente sabes que estás viviendo en el espíritu, pues ¿qué te dice primera de Juan 2? No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros, pero quien hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre, ¿sí me entiendes? Esto es pasajero. ¿Qué te dice el mundo? Vive, ¿sí me entiendes? Disfruta, deleítate. Hoy es aquí y ahora. Aquí es y ahora. Pero ¿qué te dice Jesús? No, hay dos caminos. La puerta ancha y la puerta estrecha. La puerta ancha te lleva a perdición y la puerta estrecha te lleva a bendición. ¿Sí me entiendes? Él se presentó como yo soy la puerta, Juan 10:9. Quien por mí entrara será salvo. Eso fue lo que recibió salvo, la salvación. Eso es lo que tú has recibido por gracia. ¿Qué tienes que preocuparte? ¿Sí me entiendes? ¿En dónde tienes que poner tu esperanza? ¿En Cristo, que es la roca, o en ti? ¿Sí? Fíjate, sigamos con esta parte. Entonces él ya predicaba aquí el evangelio, Saulo. Después de haber recibido la vista, de haber recobrado, él ya había predicado. Fíjate, predicaba en Damasco y en Jerusalén. Nadie se le quería acercar. No nos suena a nosotros, fue lo que hablamos hace rato. Fíjate, del verso 22 al 31, Hechos 9, sigamos. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora ya predicaba al Dios vivo, al Dios verdadero, a Jesús, ¿sí me entiendes? Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban
las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de andar como creyentes en el temor del Señor? Así dice la Biblia, ¿no? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, sigamos, ¿no? Fíjate, puse aquí en mis notas, para que vivas desordenadamente o en Cristo, Saulo creyó que tuvo un encuentro con Jesús, nació de nuevo, tú también naciste de nuevo como creyente. Fíjate, segunda a los Corintios 12:1-6, aquí Saulo, que ya es Pablo, fíjate ahora, de perseguir a la iglesia y todo, él se da cuenta, fíjate cuando está hablando esta parte, del verso 1-6, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, está hablando del mismo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inafables, tuvo un encuentro con Cristo, ¿sí me entiendes? Personal, él fue al paraíso, o sea, lo puede expresar. ¿Por qué nosotros a veces no creemos? O sea, ¿por qué a veces nosotros no confiamos, ¿no? Si también ya conocimos al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Sí me entiendes? ¿En dónde está mi confianza como hombre? ¿En quién confío? ¿En lo que veo? ¿En lo que soy? ¿En lo que tengo? ¿Sí? Fíjate, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, ni quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo ya había conocido al Señor. Fíjate, nosotros hemos nacido de nuevo y fuimos sepultados juntamente con Cristo. Ahora vea Hechos 22:3-4. Fíjate, Hechos 22:3-4. Hechos 22:3-4. Hechos 22:3-4. Aquí se presenta Saulo, fíjate. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviese allí para que fuesen castigados. Fíjate, dice Primera de Corintios 15:8, vamos a Primera de Corintios 15:8, dice así, dice esto, dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Qué es un abortivo? Saulo ya estaba muerto, ¿sí me entiendes? O sea, en sus delitos y pecados. Saulo fue el discípulo 13 de Jesús, muchos lo mencionan como el discípulo 13, y fue quien más anunció a Jesús en todas las iglesias, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer como creyente, no? Pues anunciar, ¿sí me entiendes? O sea, mi vida depende de quién, de Cristo. ¿Qué tengo que hacer en todas las áreas de mi vida? Glorificar a Dios, ¿sí me entiendes? Si vivo, debo de vivir para el Señor. Si trabajo, debo de trabajar para el Señor. O sea, todo lo que yo haga, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer como creyente, ¿sí me entiendes? Pablo era un abortivo, fíjate. Sigamos en esta parte, fíjate. Dice así, Juan 3, del 1-7. Cuando Jesús ve a Nicodemo, eso te lo voy a platicar. Cuando Jesús ve a Nicodemo,
Le dice así, Nicodemo también era un fariseo, pero él había sabido de los milagros que había hecho Jesús en la tierra, ¿sí? Entonces cuando él ve a Nicodemo le dice, maestro, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo si no entra al vientre de su madre? Y Jesús le contestó, tiene que volver a nacer de agua y de espíritu, ¿sí me entiendes? O sea, ser sepultado juntamente con Cristo. Esa es la muerte y el bautismo, ¿sí? Puse aquí, ya hemos nacido de nuevo desde que recibimos al Señor en nuestro corazón. Fíjate, ahora ve lo que decía el mismo Pablo, ya para finalizar, ve lo que decía el mismo Pablo, Filipenses 1, 21 al 30, eso ya lo dijimos, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora ve a Filipenses 4, 10, 13, de ser perseguidor de la iglesia, de injuriar a la iglesia, fíjate, ve a Filipenses 4, 10 al 13 y nos dice esto. Filipenses 4, 10 al 13 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, aquí Saulo no está diciendo porque ese versículo lo tergiversamos, ¿no? Y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, él estaba viviendo escasez, ¿sí? Estaba preso, estaba siendo azotado. Tú lo puedes ver en el libro de los Romanos, ¿sí me entiendes? Pero después ya estaba predicando a Cristo. ¿Cuántos de nosotros a veces nos pasa la prueba o nos pasan cosas como creyentes y qué hacemos? Renegamos. ¿Sí me entiendes? ¿En dónde está Dios? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios me está ayudando? Siempre está contigo, ¿no? ¿Sabes quién es el que lo rechaza a veces? Nosotros mismos. ¿Sí me entiendes? Nosotros queremos pedirle más de lo que Él nos puede dar. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Agradecerle. ¿Sí me entiendes? También así vamos a morir a nosotros mismos. Fíjate, para finalizar, dice esto, Filipenses 3.